¿Qué tal? Buenas tardes para todos. El tema de hoy va a ser el suelo, características, funciones y cuidados, el cual nos va a explicar todo este tema la ingeniera agrónoma magíster Ana Clara Sokolowski, de la Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Bienvenida, Ana, muchas gracias por presentarte y bueno, adelante, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Nuevamente nos encontramos, segundo año virtual, ¿no? Cuarto año en total, ya que vamos con estas charlas. Sí, cuarto, quinto año, quinto me parece. Cuarto, quinto, ya me perdí. 2 virtuales, 2 presenciales seguro, no sé si alguno más. Bueno, hoy lo que vamos a ver es un poquito, vamos a arrancar a ver algunas características del suelo, que quizás algunos de ustedes algo hayan visto en distintas materias, ¿sí? Pero vamos a empezar entonces a conocer. Esperen que busco para compartir. Y ahí va. Bueno, esto es por si después quieren buscar un videíto de YouTube, ¿no? Donde define distintas ciencias que estudian la Tierra, ¿sí? Hay varias ciencias que se unen: la botánica, la biología, las ciencias naturales, ¿sí? La física, la química, todo eso pasa en el suelo. Y hay algunas que son más específicas, por ejemplo, la que estudia todo lo que es las características del suelo y la formación del suelo, es la edafología. ¿Bien? Para arrancar entonces, un pequeño repaso. Este es el planeta Tierra, ¿no? En el planeta Tierra tenemos toda una parte, que es lo que conocemos como biosfera, que incluye todos los organismos vivos que hay sobre la Tierra, ¿no? Tanto animal como vegetal. Luego tenemos la hidrósfera, ¿no? Que es toda esa parte del planeta Tierra que constituye el agua. Y el agua en sus 3 estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Después tenemos una tercera pata, que sería la litósfera, que eso incluye a todas las rocas y los minerales que hay sobre el planeta Tierra. Y aquí aparecen bien los volcanes. Y luego, la cuarta pata es la atmósfera, ¿no? El aire, las tormentas, las lluvias, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué traigo esto si vamos a hablar del suelo? Porque todo esto es el ecosistema, ¿no? Y el suelo forma parte del ecosistema. ¿Sí? Por eso traigo todas estas patas que están conectadas, ¿sí? Conectadas. ¿Dónde está el suelo? Bien. Arranquemos con esto. ¿Qué es el suelo? Para ustedes, ¿qué es el suelo? Bueno, primero vamos a hacer una definición de diccionario y después les voy a decir a ver si se animan ustedes. Por diccionario, si yo busco en el diccionario suelo, voy a diccionario, voy a Wikipedia, ¿sí? Voy a Google, pongo suelo, me va a salir que es la capa superior del planeta Tierra, ¿sí? Esa es una definición. Después otra definición que podemos encontrar es un medio ecológico, ¿no? Donde habitan los seres vivos. Y en otros casos podemos encontrar otra definición que lo nombra como sustento, donde las plantas pueden enraizar. Si nosotros tomamos cada definición por separado, es como algo medio incompleto de lo que realmente la definición del suelo es, ¿no? Entonces, para eso, yo construí, no sé si se ve, no sé los chicos si están con el celu, si lo llegan a ver. Y acá sí, tarea, a ver quién se anima. Acá hay escondidas palabras que definen al suelo, ¿sí? A ver quién se anima. Voy a buscar la lapicera para anotar y que no se repitan. ¿Quién se anima a encontrar acá y decirme palabras
¿sí? Que están escondidas en este dibujo, y que vamos a armar con eso la definición del suelo. A ver, ¿quién se anima a decirme alguna palabra que ve? Que no se anima. Buenas tardes, Telechea Ah, Milagros de nuevo. sí. Las palabras que leo de acá son cuerpo natural, propiedades, sustancias, dinámico, nutritivas y bueno, dejo que hable otro. Sí, a ver, ¿quién más? ¿Quién se anima a decir alguna más que esté? Trifásico. Bien, trifásico. ¿Qué Vivo, más? Vivo, muy bien. abierto, Abierto, muy bien. Dinámico. Sí, esa ya estaba. A ver, Ah, no, no había escuchado, perdón. a ver, creo que me falta una. Sustancias. Sustancia ya está también. Me falta una. Particulares. Sustancias Propiedades, propiedades particulares, sí. Me falta una todavía. soporte, Ahí está. La última, muy bien. Entonces, acá tiramos un montón de palabras, ¿no? Que hay que descubrirlas. Y está bueno como para armar una definición completa del suelo. Por ahí dijeron que es trifásico, es un sistema trifásico. Trifásico porque vamos a ver ahora en un ratito que tiene 3 fases. Una fase líquida, una fase sólida y una fase gaseosa. Por eso decimos que el suelo es trifásico. Después decimos que el suelo está vivo, ¿sí? Y está vivo porque respira, porque además tiene microorganismos, porque se mueve, está en cambio, ¿no? Constante. Por eso también decimos que es dinámico, que cambia con el clima, que cambia si uno le hace algo, ¿no? Lo movemos, ponemos una planta, todo eso genera cambios, ¿no? Porque está vivo y porque es dinámico. Y ahí ya dijimos vivo, trifásico, dinámico. Después decimos que es un cuerpo natural, ¿sí? Porque naturalmente se creó, no es que vino alguien y creó, como por ejemplo puede ser un sustrato, que a diferencia del suelo, el sustrato como que alguien lo crea, ¿no? Una casa alguien la construyó. El suelo es algo natural, que se dio por los procesos formadores, que también vamos a ver más adelante. Después también dijimos que era abierto. ¿Ustedes se acuerdan? Esto sí, no sé si en física, en química, en alguna de esas habrán visto que los sistemas pueden ser abiertos o cerrados. ¿Se acuerdan eso? ¿Alguno se acuerda qué es cerrado y qué es abierto cuando un sistema es abierto y cuando un sistema es cerrado? ¿se refiere a que interactúa con el medio ambiente? Claro. Un sistema cerrado, para que tengan ahí, recuerden, es un termo, por ejemplo. El termo no intercambia ni materia ni energía con el medio, ¿sí? En cambio, el suelo sí. O sea, el suelo intercambia materia, pero también intercambia, ¿no? Energía, le llega la radiación, entonces es un intercambio de materia y energía. Por eso decimos que es un sistema abierto. Después también por ahí decía que era soporte. No sé si se acuerdan, una de las definiciones decía que era soporte, ¿no? Es soporte, o sea, las plantas crecen ahí. Después si vemos las funciones de FAO, las plantas se apoyan ahí, las plantas, los animales se apoyan en el suelo, y después las construcciones se aportan en el suelo, ¿no? Se soportan en el suelo, ¿no? Nuestras casas, ¿sí? Por ejemplo, los puentes están soportados en el fondo, ¿no? Ahí en la roca. Y después también dijimos que tiene propiedades y particulares, van juntos, como que tiene propiedades particulares. Vamos a ver que en función de dónde está en la República Argentina, y debido a todos los factores climáticos, al relieve, al tiempo, se originaron distintas características. Entonces, por eso decimos que cada suelo tiene propiedades particulares. Y después decimos que tiene sustancias nutritivas. Ustedes seguro vieron, ¿qué son las sustancias nutritivas? Los minerales. Los minerales, claro, que uno los puede aportar con la materia orgánica, con las enmiendas o con los fertilizantes. Muy bien. Entonces hasta ahí lo que es el suelo. Y acá, ¿de qué se los diferencio? Como para, a veces uno mezcla y dice, bueno, porque vamos a la tierra. Y bueno, hablar que tierra es como más amplio, ¿no?
podemos pensar como el planeta Tierra y decir, no, la Tierra. Entonces no es lo mismo decir tierra que decir suelo, ¿no? Ahí ya está bien marcada la diferencia. Y otra cosa es hablar de las tierras. Sí, no sé, tengo tierras en Santiago del Estero. Bueno, y eso incluye no solo al suelo, sino todo lo que hay arriba, ¿no? A las plantas, a los animales, bueno, ¿no? Todo eso que incluye esas tierras, como por ejemplo acá ven que tiene un relieve, que tiene distintos cultivos, ¿sí? Entonces, por eso, para diferenciar lo que es suelo de tierra. Y la última diferencia es lo que es sustrato, que yo les decía recién, que el sustrato, que seguro que han usado un montón, o han fabricado ustedes su propio sustrato, es todo material sólido que es distinto del suelo natural, ¿sí? Si yo hago compost y pongo y genero el compost, ¿sí? No es suelo. Tiene un montón de características similares y nos permite que las plantas crezcan, pero no es el suelo como lo venimos viendo, ¿sí? Y acá dice, porque también es de síntesis, ¿sí? O un residuo, que puede ser mineral u orgánico, ¿sí? Hay sustratos, ustedes vieron orgánicos el compost, pero minerales, la leca, la perlita, la vermiculita, ¿sí? Todas esas que son de origen más mineral. Orgánico también la turba, la resaca. Que es colocado en un contenedor, que puede estar solo o en mezcla. Ustedes seguro habrán visto que en general los sustratos, como para darle todas las condiciones que ahora vamos a ver, ¿no? Como para simular estas tres características que tiene que tener el suelo, tres fases que tiene el suelo, lo solemos usar en mezcla, ¿no? Porque uno porta aire, otro porta nutrientes, otro porta minerales, otro porta soporte, ¿no? Y que permite el anclaje del sistema radicular de una planta. Entonces, fíjense ahí, primera cosa a tener en cuenta, no es lo mismo el suelo, la tierra o tierras, ¿sí? Y el sustrato. Y ahora sí, nos metemos bien en el suelo, y en esto que les decía yo, que es un sistema trifásico. Trifásico porque está formado por tres fases, ¿no? Sólida, líquida y gaseosa. Este dibujo que yo les muestro acá es como lo que se suele decir en promedio, o lo que se suele buscar que tenga un suelo, ¿no? Que sea un 50% de sólidos, un 25% de agua y un 25% de aire, ¿sí? Eso es como que lo que se suele buscar en un suelo equilibrado, y lo que, bueno, en promedio se puede decir que tienen. Pero esto va a variar según el suelo, según la ubicación, según el momento del año, ¿sí? Si llovió o no llovió. Y bueno, y otra cosa, que dentro de esta parte sólida, ¿sí? Que incluimos todas las arcillas, las arenas, los limos, un 5% es materia orgánica, pero esto puede ser mayor o menor en función de la zona, como dijimos, pero también en función del manejo y de las prácticas que uno haga ahí arriba. ¿Bien? Entonces ahí está, porque es trifásico. Ahora, ¿cómo hago yo para conocer cómo es mi suelo? ¿Qué características tiene mi suelo? Entonces lo que vamos a hacer es un corte vertical, ¿sí? Ahora vamos a ver en una calicata, que es un pozo grande, hacemos un pozo grande, y en ese pozo grande vamos a poder ver el perfil del suelo. ¿Y qué es el perfil del suelo? Es esto, es hacer un corte vertical donde vamos a ver los distintos horizontes, ¿sí? Que como dice ahí la definición, son las capas horizontales que tiene el suelo, que a veces es más fácil distinguir que otras veces. ¿Sí? Esas capas, a veces como es bien notorio el cambio de color, uno puede ver, otras veces es más difícil. ¿Y qué cosas podemos ver como para caracterizar el suelo? Bueno, el color, la textura, la estructura, la consistencia, ¿sí? Esto es lo que yo les decía, una calicata. No sé si alguno en el colegio han hecho una calicata, tienen una calicata o vieron algo. Sí, nosotros sí. En la escuela número 1 de San Vicente, sí. Tenemos, Bien. no sé si todavía sigue, pero teníamos al menos una calicata en la escuela.
Ujú. Está bueno si se puede tener en la escuela como para que se mantenga ahí, pero bueno, también hay que tener cuidado que uno no se caiga y si llueve y todo, como que se va desmoronando. Que no se caigan los animales, que no se caigan personas, ¿no? Pero esto es lo que nos permite como ver todo ese perfil de suelo, ¿sí? Fíjense que lo que se recomienda como mínimo es 1 metro, a veces, bueno, en los suelos más arcillosos, más duros, como que se complica llegar más abajo, por eso fíjense que en este caso se suelen ayudar con pala mecánica, ¿sí? Con una retroexcavadora para poder llegar más profundo, ¿sí? Porque hay suelos que son cortitos, someros, pero hay suelos que tienen más de 2 metros de profundidad, ¿sí? Acá hay una secuencia de horizontes. Esta es una secuencia de horizontes típica. A ver, si le preguntan, a ver, ¿cuál sería, pregunta así de programa Guido, de viernes a la tarde, ¿no? Para ganarse el televisor. ¿Cuáles son las secuencias de horizontes típicas? Podemos decir ABC, ¿sí? Después de ahí, en función de esto del clima, ahora vamos a hablar de los factores formadores, esto no es tan así, ¿no? Porque tenemos las transiciones A a B, o BA, B, BC, ¿sí? Y además aparecen, por ejemplo, otros horizontes como el horizonte E, que es un horizonte particular, ¿sí? De un suelo como más joven, no tan maduro, ¿sí? Pero esta es como lo típico, ¿no? Un horizonte A, un horizonte B, un horizonte C. En el horizonte A, como ven acá, es ese que se dice granular, que pensamos en migajoso, en un pan, ¿no? En un pan que se desarma, eso sería la idea, que tiene mucha materia orgánica, de color oscuro, y donde vamos a encontrar la mayoría de las raíces, ¿sí? Como el volumen grande de raíces, está en ese horizonte A, ¿sí? O que también llamamos horizonte superficial, si les suena por ahí. Y después tenemos el horizonte B, que es el horizonte subsuperficial, que ahí ya empezamos a tener menos raíces, ¿sí? Y ahí ya no es tan migajoso, sino que ahí, como empieza a aumentar la cantidad de arcillas que tenemos, empiezan a tener formas distintas, que ahora vamos a ver. ¿Sí? Y no está tan migajoso, tan desarmable, como tan poroso como este que tenemos acá arriba. Entonces, a ver si se ve, a ver si me sale el video. No salió, entonces voy a dejar de compartir. ¿Sí? Y voy a compartirles un video sobre la parte del agua del suelo, ¿sí? Entonces me avisan si se escucha. ¿Sí? ¿Se escuchó? ¿Se vio? No se puso todavía el video. ¿Ahora se ve la imagen? No, capaz que tenés que compartir la imagen sola. Salir del archivo y salir de la carpeta de archivos y entrar al video. Al video directamente, vamos a ver si sí va. A ver ahora, Ahí está. Ahora a ver sí. a ver si se escucha. ¿Llovió? ¿Se escuchó? Sí, se escucha. Sí, sí, perfecto. Bien, vamos, 1 minuto 40. El suelo se llenó de agua, ¿sí? Y empieza a perder agua por gravedad, ¿sí? No dejamos que pierda agua. Van a ver que ahí se está cayendo todo el agua gravitacional, ¿no? Quiere decir que es el agua que se pierde fácil, que está en los poros más grandes, ¿sí? Fíjense cómo a medida deja de perder agua. Ahora, pensemos que nosotros somos una raíz, ¿sí? La raíz va a empezar a generar cierta presión sobre el suelo para sacar agua, ¿no? Estas son las raíces que van tomando el agua que está un poquito más retenida, que no cae simplemente por gravedad, ¿sí? Que uno tiene que hacer cierta fuerza, ¿sí? Hasta que llega un punto que por más que apretemos, ahí sigue saliendo, pero hasta que llega un punto que por más que apretemos ya
no cae agua. ¿Sí? O sea que la fuerza que están haciendo las raíces ya no es menor a la fuerza con la que el agua está retenida ahí en el suelo. Eso es lo que llamamos agua higroscópica. Así que esta ya la planta no tiene acceso. Bien, volvemos a... ¿Se escuchó? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bien, entonces, esto que vimos de la esponja nos contaba esto, ¿no? Imaginamos que siempre se dice que el suelo es como una esponja, ¿no? La esponja tiene una parte sólida, ¿no? Que es la esponja, que en el caso del suelo la parte sólida sería esta arena, esta combinación de arenas, limos, arcillas, materia orgánica, y estos coloides que se forman en el suelo. Y tiene poros, como la esponja, tiene espacios grandes y espacios chicos, ¿sí? Lo que llamamos microporos, mesoporos o macroporos. Ah, me silencié, ahí va, ahí volví. ¿Se escuchó lo de meso, macro y microporos? El suelo tiene meso, macro y microporos. Sí, sí. Bien, entonces, volvemos al caso de la esponja. Tenemos un agua que es como fácil de perder, ¿no? Que es lo que llamamos el agua gravitacional, que era lo que por la esponja, sin apretar, sin nada, se caía, ¿sí? Que también llamamos agua de drenaje rápido, ¿sí? Que es la que está básicamente en los macroporos del suelo, en los poros más grandes. Entonces, y la que se cae por gravedad, sin hacer ninguna otra presión. Ahora, después tenemos el agua capilar, ¿sí? Que esta es el agua que está ya en los mesoporos, ¿sí? En los poros un poco más chicos, y que ya ahí tenemos que hacer alguna fuerza para poderlo sacar, ¿sí? Ya la gravedad ya está, sino que tenemos que vencer la gravedad, y es lo que hace la planta, ¿no? Y después tenemos el agua higroscópica, que era esa última agua que vieron que yo por más que apretaba no salía, pero la esponja estaba mojada, o sea que algo de agua todavía le quedaba, que está fuertemente retenida a las partículas del suelo. Es de acá del dibujo el bordecito, lo que está bien retenido a todos los sólidos del suelo, ¿sí? Entonces es difícil de sacar. Y como es difícil de sacar por mi mano, también es difícil de que la planta pueda acceder a eso. Entonces ya estamos en un agua que no es utilizable, y no sé si se acuerdan de ecofisiología, de fisiología, ¿sí? O de botánica. Eso es lo que llamaban umbral de marchitez permanente, ¿no? O sea, ya la planta no puede acceder al agua, y si pasa un tiempo y yo no lo riego, la planta ya no se recupera, y ahí estamos en el punto de marchitez permanente, ¿no? Y después tenemos dentro del agua útil, que era la que está en los mesoporos, hay un agua que es más fácil de sacar que otra, ¿sí? Y esta, si dejamos que drene por gravedad todo el agua, no vamos a llegar a capacidad de campo. Esos eran otros datitos en cuanto al agua en el suelo, ¿sí? Tenemos un suelo saturado, es aquel que pisamos y está todo lleno de agua, ¿no? O el que vemos que se ve el agua acumulada, como inundada, bueno, ahí está saturado. Dejamos que el suelo drene, y por gravedad se va a perder toda esa agua gravitacional, y ahí vamos a estar en suelo a capacidad de campo. Que hay muchas prácticas de las que ustedes hacen, lo que es manejo de movimientos de suelo, y eso suelen recomendar a capacidad de campo, ¿sí? Algunos un poquito más seco, pero y también lo que es el muestreo se suele recomendar ahí en capacidad de campo. Bien, bueno, acá tenemos otros conceptos. El concepto de textura. El concepto de textura es la proporción, ¿sí?, de arenas
limos y arcillas que yo tengo en el suelo. ¿Sí? Acá están los tamaños, ¿no? Las arenas son los sólidos más gruesos, y las arcillas son los sólidos más finos, ¿sí? Y dentro de las arenas hay como toda una división por tamaño, que no nos interesa, pero son arenas, limos y arcillas, ¿sí? Y en función de eso, uno puede sacar la clase textural, ¿sí? Que después, que era el cuadrito que estaba acá, ¿no? Entonces hay suelos que son de textura más arcillosa, hay suelos limosos y hay suelos arenosos, ¿no? En función de cuál de estos tres predomina. Y acá hay un pequeño cuadrito que dice, bueno, como la aptitud. Los suelos arcillosos van a retener muchos nutrientes y agua, ¿sí? Pero tienen poca infiltración de agua, ¿sí? Y los arenosos, que es todo lo contrario, que son los que tienen poros más grandes, van a tener baja retención de nutrientes y baja retención de agua, ¿no? Porque como se pierde el agua, también los nutrientes que están en la solución se nos pierden, pero buena infiltración, ¿sí? Bien, entonces, les propongo después, para hacer, si quieren en casa, si yo si yo estuviera en el campo y hago una muestra de suelo y la toco, yo puedo más o menos decir si tira para un arcilloso o si tira para un arenoso, ¿sí? Si yo lo toco y lo siento como un talco, como la harina, ¿vieron que el talco y la harina hasta como que les hace como cosita tocarlos, ¿no? Como que se les pega a los dedos, bueno, esa sensación, bueno, podríamos asimilarlo con lo que se siente si uno toca un suelo más arcilloso. Ahora después, si tocamos, por ejemplo, polenta, arena, ¿sí? O arena más gruesa, arena fina, arena más gruesa, lo vamos a sentir como rasposo, distinto. Bueno, esa es la sensación al tacto que nos daría un suelo arenoso. Por eso siempre decimos que el suelo lo podemos caracterizar por los sentidos, ¿no? Por el tacto, por la vista, por el gusto. Algunos los prueban por el olor, ¿sí? El olor de ¿sí? Ese olor a tierra negra, a humus, ¿sí? Característico del la. Por el tacto, ¿no? Esto de si es más limoso, más arcilloso, ¿sí? Entonces uno puede llegar a sentir, caracterizar el suelo por los sentidos. Y bueno, en función de los porcentajes, ¿sí? Que yo tengo, y este cuadro textural, yo puedo decir qué clase textural tiene mi suelo, ¿sí? Esta es una forma como de laboratorio para hacerla, ¿no? O sea, yo llevo la muestra, lo paso por distintos tamices, lo agito, y voy a separar las fracciones, más gruesas, más finas. Y en función de las cantidades que me da, de un peso que yo pongo, no sé, pongo 100 gramos. De esos 100 gramos me fijo cuánto pesa por abajo de 50, que serían las arcillas, cuánto pesa por arriba de lo que eran las arenas, ¿sí? Y el del medio serían los limos. Entonces con eso yo calculo el porcentaje. Y con ese porcentaje yo entro en esta tabla, ¿sí? Y ahí me dicen los nombres. Estos son los nombres de las clases texturales. Por ejemplo, para este caso dice, primero buscamos las arcillas. Nuestro caso tiene 20% de arcillas. Esta es la arcilla. Yo voy por el 20, ¿no? Estas líneas van derechas. Van por acá. Después lo que dice es que me fijo el limo, que el limo está acá. Y para nuestro caso tiene 40 el limo. Entonces teníamos que veníamos por el 20, ¿no? Veníamos por el 20 y nos encontramos con el 40. ¿Sí? Y después nos dice que también tiene un 40% de arenas. Entonces las arenas empiezan acá, yo sigo las líneas, no sé si las ven las linitas que hay por abajo, y me da que este suelo es de textura franca. ¿Sí? Así podrían ustedes calcular, sabiendo los porcentajes de arenas, arcillos y limos,
qué clase textural tiene ese suelo, ¿sí? Hay una forma estimativa que uno lo puede hacer en el campo, ¿sí? Que es ver si uno puede hacer o no un choricito, esa típica, ¿sí? Estando húmedo, fijo si puedo hacer un choricito y veo si se puede o no, si hago ese chorizo y se quiebra, ¿sí? Si yo hago el chorizo y no se quiebra, puedo decir que me inclino por el arcilloso. Ahora, si yo lo hago, pero no puedo ni siquiera armar el chorizo ese, es arenoso, ¿sí? Si yo lo hago, pero se dobla, ahí ya estamos como en unas texturas intermedias, ¿sí? Esa es una forma como más práctica de hacerlo, ¿sí? Bueno, en función de cómo se van a distribuir estos sólidos, ¿sí? Y los espacios que hay, aparece lo que es la estructura del suelo, ¿sí? Y aparecen los tipos de estructura. Y esto es lo que yo les decía de la estructura migajosa, ¿sí? La estructura migajosa, que les hace acordar a la miga del pan, eso sería como típico de un horizonte A, ¿sí? Después, en lo que son el horizonte B, suele aparecer mucho lo que son bloques, prismas o columnas. O sea, tiene forma de bloquecitos, o tiene forma de prisma, o tiene forma de columna. Si uno rompe con esa forma. Si agarran un pedazo de suelo y lo rompen, ¿sí? Se tienen que fijar esto. Si rompe como en bloquecitos chiquitos, o si rompe más en prisma o columna, ¿sí? Cuanto más arcilla tenga, más estructura. Estas son como más estructuradas, ¿no? Piensen en un edificio o en piedritas, ¿no? El edificio está como más estructurado, la casa está como más estructurada que los ladrillitos del bloque. Entonces esta tiene como más estructura. Y después hay algunas estructuras como la masiva o la laminar, ¿sí? Esta es más del horizonte de abajo, del C, ¿sí? Una estructura masiva, o si no, la laminar, las láminas. Muchas veces estas láminas se forman por degradación de suelo, costras en el suelo, ¿sí? Eso sí se forma arriba, son láminas. Bien. Y después lo que tenemos es la plasticidad y adhesividad, ¿sí? Que es la capacidad de deformarse, que puede soportar el suelo con cierta humedad sin romperse, ¿sí? Y dice, por ejemplo, la plasticidad, esto es si podemos o no, con las manos, ¿sí? Hacer una bolita, un choricito. Y después lo adhesivo es, si yo lo agarro con 2 dedos, hago una bolita con ese suelo, lo agarro con los dedos y lo intento apretar, ¿sí? Y me fijo si se pega, si no se adhiere o si se adhiere mucho, ¿no? Fíjense en este caso, es un chicle, se pegó. Entonces acá viene mi segundo video, que vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez. Entonces, ahí retomando, a ver si se ve. Con un segundo. A ver si esta vez me hace caso. ¿Se ve? Sí, sí. A ver si se escucha. Video cortito. Perfecto. Para ver algunas cosas. Bueno, acá vemos terrones de suelo y fíjense que son terrones que están húmedos, ¿sí? Nosotros podemos ver a partir de suelo húmedo la plasticidad y adhesividad que tiene el suelo, ¿sí? Para lo cual tenemos que intentar amasar. Fíjense que este suelo se está amasando. Entonces, ahí retomando, a ver si se ve. Esto para enchoncharse la mano. El primer experimento es ver si se forma o no con el suelo húmedo, ¿sí? Un choricito. Fíjense que sí, que se forma, ¿sí? No es muy plástico porque se quiebra, pero podemos llegar a formar un choricito. Y otra cosa que podemos ver es, hacemos una bolita, y lo ponemos entre los 2 dedos, y vemos si se pega
o no. ¿Sí? Fíjense que no es muy adhesivo, que digamos. Pero bueno, estas son cosas que uno podría llegar a ver en el suelo, ¿no? Se puede, cómo es la consistencia, si se puede hacer o no. Un chorizo, ¿sí? Fíjense que se arma. Segundo Y bueno, video lo otro que les muestro, cortito para ver algunas cosas. esperen. Bueno, acá vemos. Bueno, fíjense ahí, como que tiene forma de bloques, ¿no? Podría llegar a decirse, eso es lo que yo le decía, si uno agarra un terrón de esos y lo rompe, ¿cómo rompe? ¿Sí? Si rompe así, estos son como bloquecitos, ¿sí? Este es más bien bloques, o si rompe algo más estructurado, como columnas. Pero bueno, esos son experimentos que uno puede llegar a hacer en casa, en el colegio, ¿sí? Como para ver si es o no plástico, si es o no adhesivo. Fíjense que se hizo el chorizo, pero se rompió, o sea que muy arcilloso no es, ¿sí? Esto que les decía yo, que uno puede estimar la textura en función de ver si se puede o no hacer la arcilla, el chorizo, la víbora esa, no sé cómo le quieran decir. Consulta. Sí, Esta, digamos, plasticidad de este chorizo no depende también de la hidratación de esa tierra. sí, por eso decía que esto se mide en un suelo húmedo. O sea, la plasticidad y la adhesividad la tenés que humedecer. Si el suelo no está muy húmedo y lo querés hacer, le tenés que agregar agua. ¿Sí? Para ver si se hace. Tiene que ser en húmedo, claro, porque si no, los secos, uno puede cometer el error de decir que es no plástico, no adhesivo, pero es porque le falta humedad. O sea que tiene que estar húmedo. Si vos ves que está seco, hay que regarlo. ¿Sí? Ustedes si fueran a la Calicata, a la facultad, a hacer como la visita y ven, les suelen agregar agua, ¿no? Porque muchas veces ha estado con sol directo y está seco. Entonces los chicos le agregan agua destilada y ahí recién lo hacen el ensayo, ¿no? Tiene que estar húmedo, eso sí. ¿Y qué grado de adhesividad tiene que tener? ¿Qué grado de adhesividad? Pasa que eso depende del suelo, medio que depende del contenido de arcilla y materia orgánica que tenés. Y como que depende de eso. Vos lo que tenés que tratar de buscar es que tenga mucha materia orgánica, ¿sí? Que puede ser que sea arenoso con materia orgánica o arcilloso con materia orgánica. ¿Sí? Esto es como para caracterizar, no hay una consistencia. Siempre cuanto más blando, más fácil, ¿no? Si es un duro. También uno puede hacer la consistencia como lo haces en húmedo, también lo puedes hacer en seco, ¿sí? Entonces, quizá el problema en seco está que si es muy duro, es un problema para las raíces, ¿sí? Entonces tienen que ser más bien medias, ni muy plástico, porque entonces tiene mucha arcilla, ¿sí? Ni muy adhesivo, ni muy plástico, ni muy arcilloso, ni muy arenoso. Lo más adecuado siempre es ir por las texturas francas, con lo cual sería los medios, ¿no? El punto medio de adhesividad, el punto medio de plasticidad. Por esto que te digo de las raíces. Y bueno, otro que yo no les muestro es este en seco, que habla de lo duro. Un suelo duro, en seco, es agarras un terrón seco y lo intentás romper. Y ahí te fijas si con 2 dedos los podés romper o no. Entonces, pensar en la raíz, comparar tus dedos con la raíz, si es muy duro, se le va a complicar a la raíz. Entonces tienen que ser siempre puntos medios, ¿sí? Bien, ¿alguna duda más o vamos con color? No. Bien. Bueno, otra característica que podemos ver, o sea, pudimos ver la textura, la estructura, ¿sí? Que dijimos que podemos hacer cosas a campo, y después la textura la podemos hacer en el laboratorio, para confirmar realmente lo del campo. Y después otra cosa que podemos hacer en el campo es ver el color, ¿sí? Estos perfiles de suelo, vamos a agarrar una muestra de suelo, ¿sí? Fíjense acá todos los colores que podemos encontrar, y me están faltando los azulados acá, y los más negros, o sea, vamos negros, blancos, amarillos, marroncitos, hasta azules, ¿sí? Hay un montón de colores. Estas son muestras secas, el color se suele ver en seco y en húmedo. Si ustedes agarran una serie de suelos, van a ver que tienen el color seco y en color húmedo, ¿sí? Entonces se hace primero la muestra seca y después la muestra húmeda. Y se usa esto que se llama una tabla de Mussel,
¿sí? Que son unas tablitas que tienen un huequito, fíjense acá, entonces uno agrega, agarra el agregado de suelo y lo pone y se fija en qué color, ¿sí? En qué color entra. ¿Sí? Tiene un orden, que primero va la matriz, después va, bueno, la calidad y la pureza, ¿sí? Pero bueno, esto no tienen por qué saber. Sí está bueno saber qué otra característica es el suelo, y que lo pueden sacar con esta tabla de Mussel, ¿sí? Que son como hojitas, así fíjense, como si fuera una agenda de esas viejas que uno le podía cambiar con anillo. Bueno, entonces uno puede sacar la hoja, la idea es poder sacar la hoja y poner abajo el suelo y para poder ver qué color es, ¿sí? Esto es medio subjetivo, o sea, le tenés que hacer un poco el ojo, porque van a ver que cada hoja tiene un tono de marrón. Entonces, medio que si uno lo agarra de primera, dice, uy, ¿ahora para dónde voy? En cambio, ya uno que está más experimentado dice, bueno, mirá, o dice la zona, por esta zona anda por este color, entonces vamos directamente a esa hoja, y como que están más cancheros, ¿sí? Esto del color es bastante como subjetivo. Y aquí está lo que les decía yo, de las funciones del suelo. Si lo quieren buscar en FAO, FAO tiene un montón de figuritas así, de estos infografías, que están piolas. Y esta es una que cuenta las funciones del suelo, para no decir que solo el suelo es, fíjense todo lo que es, ¿no? Es herencia cultural, ¿sí? Vamos a Machu Picchu, vamos a esas ruinas, y bueno, ese suelo es una herencia cultural, ¿no? Lo traemos acá también, es una herencia cultural, ¿no? Hay cosas que hacen a la historia de ese lugar, ¿no? A la cultura de un lugar. Entonces tiene una herencia cultural. Después también suministra alimentos, fibras y combustibles, ¿sí? Por esto que decíamos que están los animales, están las plantas, crecen por ahí las plantas, y entonces nos brindan alimentos, fibras y combustibles. Después, y muy importante, y ya los empiezo a meter en tema, por si nos vemos de nuevo, la retención del carbono. El dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, está bueno favorecer que el carbono quede retenido en el suelo. Fíjense ahí que lo tiene como un preso, ¿no? Lo tiene preso, como que retiene el carbono en el suelo, entonces si está en el suelo no está arriba. Entonces por eso la importancia de agregar y mantener el carbono en el suelo. Amén de todos los beneficios que trae para las plantas, ¿no? Porque es como que todo, le da porosidad, le da retención de agua, le da nutrientes, le da todo. Pero también nos ayuda en esto, evitamos uno de los gases de efecto invernadero. Después, bueno, todo lo que es purificar el agua y regular todo el ciclo del agua, ¿no? Fíjense que el agua que está en el suelo transpira, evapora, perdón, la planta transpira, del suelo evapora, eso va a la atmósfera, condensa, llueve, infiltra, va a las napas, de las napas van a los ríos o no, ¿no? Entonces todo lo que es el movimiento del agua. Después también es regulador del clima, ¿sí? Y acá más que nada ver esto de si está cubierto o no cubierto, ¿sí? Suelos que están cubiertos, además de, bueno, evitar todos los gases de efecto invernadero, también evitamos todo este calentamiento, ¿no? No sé si vieron por algún lado que anda dando vuelta una imagen de, en verano, a la sombra y al sol, la diferencia de grados que se puede sentir en el asfalto, ¿no? En el cemento. Entonces esto es lo mismo, o sea, esta vegetación, este color verde va a atraer, ¿sí? La radiación que va a quedar ahí contenida y no va a volver, como pasa en el caso del suelo desnudo, que el color hace que la más radiación como que vuelva a la atmósfera, ¿no? Entonces genere calor. Después en el suelo se realiza todo el ciclo de los nutrientes, ¿sí? Los micro, los macro, ¿sí? ¿No? O sea, la bosta del animal se degrada, el pasto se degrada, pasa a ser materia orgánica, la materia orgánica se mineraliza y ahí tenemos, pimba, los nutrientes del suelo. Después es hábitat de microorganismos, micro, macro, meso, un montón de bichos que están ahí, por eso también decimos que el suelo está vivo y respira, ¿no? Un montón de bichos que hacen distintas funciones, pero que están ahí. También, bueno, regula las inundaciones. Si el suelo tiene buena porosidad, buena infiltración, como yo les decía, y no es tan duro, tan plástico como les decía, pero permite que el agua infiltre,
Entonces también nos va a regular las inundaciones, por eso es importante la porosidad de la materia orgánica, para que evitemos que el agua se acumule, sino que infiltre y se vaya a la napa. Después también es fuente de productos farmacéuticos y recursos genéticos, ¿sí? Como les decía yo, base para las infraestructuras humanas, ¿sí? O sea, ahí están las casas, los puentes, y suministro de materiales de construcción, ¿no? Las arcillas, bueno. Como ven, tienen un montón de, lo que está ahora de moda hablar, servicios ecosistémicos, ¿no? O sea, brindan servicios al ecosistema, y que permiten la vida en la Tierra. Bien, ¿y cómo se forma este suelo? Bueno, imagínense, tenemos ahí la cordillera de los Andes, ¿sí? Fíjense cómo en función de dónde estoy yo, cuanto más me alejo, la cordillera, es roca, ¿no? Cuanto más me alejo de eso, cómo va cambiando el tipo de suelo, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver resumidamente qué pasó en la historia. Bueno, teníamos acá el planeta, roca, ¿no? Roca. Empezó a llover, ¿no? Lluvia, tormenta, trueno, viento, imagínense. Se forman estos médanos, ¿sí? Cordones medanosos, dunas. Siguió lloviendo, tormenta, ¿sí? Fue pasando el tiempo, esto con el largo del tiempo, ¿no? Las zonas más bajas se llenaron de agua. Y ahora, miren, esto es una imagen satelital, donde se puede notar más cúmulo de agua, ciudades, y cada color un suelo distinto, ¿sí? Fíjense cómo en función de dónde estemos podemos encontrar distintos tipos de suelos. Fíjense la cantidad de suelos que podemos encontrar, ¿no? Estos son los suelos más de Misiones, ¿sí? Los típicos molisoles más oscuros, profundos, ¿sí? De esta región pampeana de pampa ondulada, ¿sí? Suelos con calcáreo, con sales. Bien, entonces, ¿cuáles fueron estos factores que hicieron que el suelo hoy sea como es, en un lugar, ¿no? Pensemos en un lugar que no está trabajado por el hombre, ¿no? Que el hombre no hace 50 años que trabaja, sino un suelo natural, ¿no? Entonces, estos son los 5 factores formadores del suelo, ¿sí? Tenemos el clima, por eso dentro de la Argentina hay una zona que llueve más, una zona que llueve menos, una zona donde hace frío, una zona que no. Entonces todo esto del clima, que ustedes vieron, el clima y los biomas, bueno, tiene influencia sobre el suelo, ¿no? Entonces en función del clima, en función del relieve, ¿sí? O sea, ya arrancamos por el clima. No es lo mismo al sur, que nieva, que hace frío, que llueve en una época del año, que llueve en invierno, que en el norte, que llueve en verano, que hace más calor, que hay cambios de temperatura, ¿sí? Como muy brusco el cambio, ¿sí? Que si estamos en Misiones, que ahora, es más, creo que tienen un mes de invierno, después el resto están ahora en remera, y que llueve casi todos los días, ¿sí? Que no hay heladas. Entonces, eso es el primer efecto. Después el relieve, porque no es lo mismo que yo esté, si bien abajo, en el sur, hace frío, no es lo mismo que esté cerca de la cordillera, o cerca del mar, o en el medio, ¿sí? Entonces el relieve, la posición en el relieve, la posición en el terreno también cambia. Después, los microorganismos que yo tengo ahí, ¿sí? Los vivos, las plantas y los animales, ¿no? Toda la biota, todo el organismo vivo generó un efecto. Después el material originario que yo tenga, hay materiales que son más ricos en fósforo, por ejemplo, hay materiales que son más ricos en potasio, entonces, bueno, las características del suelo va a depender de ese material que tengo, el material originario. Si se rompe fácil, si no, si se meteorizó fácil, si no, si esta lluvia, trueno, rayo, todo esto, frío, calor, ¿no? En función del material, cómo se degradó eso, ¿no? Y después el tiempo, ¿sí? Necesitamos mucho tiempo para formar 1 centímetro de suelo.
Así que necesitamos bastante tiempo para poder formar la capa de suelo que hoy tenemos en esos pozos de 1 metro, que tenemos suelos, ¿no? Bien. Entonces, el material originario, como vimos, son todo lo que son rocas, ¿sí? El clima, los vientos, las precipitaciones, el frío, el calor. Dentro de los organismos, como dijimos, todos los micro, el humano, ¿sí? Todo también. El relieve, después vimos, ¿sí? No es lo mismo estar en un valle, en una colina, que en la cordillera, que en la llanura. ¿Sí? De acá, no sé si lo habrán visto alguna vez, pero acá en esta zona más cercana, que podemos hablar de pampa arenosa, pampa deprimida, pampa serrana y pampa ondulada. Pampa deprimida que es plana, la pampa serrana, Tandil, Ventana, Sierra de la Ventana, toda esa zona, que es más bien, ¿no?, de sierra, y la pampa ondulada, que lo que tiene son pendientes marcadas, ¿no? Estas pendientes pronunciadas, Pergamino, y después tenemos una zona más arenosa. ¿Sí? Estos son. Y después, el tiempo. ¿Sí? La velocidad de formación del suelo es muy variable, pero puede variar desde 1 milímetro por año a 0,001 milímetro por año. ¿Sí? Por eso es importante tratar de mantenerlo, porque formarlo es como que es mucho. ¿Y cómo se van formando estos horizontes? No es que se forma el B, después tenemos el C, que es la roca, ¿no? Tenemos la roca. No se forma primero el B, primero se forma el A, o sea, se va depositando esta materia orgánica, se va formando el A, y después se forma el B. ¿Sí? Pero el tiempo no lo podemos acelerar, por eso repito la importancia de cuidarlo, porque si queremos formar suelo vamos a estar mucho tiempo. Fíjense acá lo que les decía de cómo se va formando primero el A, o sea, tengo la roca en el suelo primitivo. Vieron eso de la evolución, bueno, que con las lluvias aparecen los líquenes, después aparecen las plantas, los primeros animales, ¿sí? Ahí aparece el A, y después recién un suelo maduro, que ya tiene, por ejemplo, un bosque, que tiene todo un sistema, un ecosistema, ahí ya tenemos los 3, A, B, C, ¿sí? Suelos más maduros. Y esto es para, bueno, mostrarles que hay, como nosotros tenemos nombre y apellido, los suelos tienen nombre y apellido, ¿sí? Hay algunos más dentro de la Argentina, que podemos ubicar. Fíjense, acá tenemos alfisoles, aridisoles, entisoles, estisoles, molisoles, ultisoles y vertisoles, son los suelos que podemos encontrar en la Argentina, ¿sí? Molisoles, vertisoles, entisoles, ¿sí? Estos son suelos que podemos encontrar en la Argentina, mapitas pueden encontrar para saber qué tipo de suelo hay en cada región. ¿No? En esta zona tenemos mucho molisol, vertisol, ¿sí? En lo que es región pampeana. Y estos suelos rojos, ultisoles, que son de la zona Mesopotamia, ¿no? Bien, y fíjense que también en el mundo, ahí están todos los colores, todos los suelos que podemos encontrar. Bien. Ya por ahí dejamos todo lo que es las propiedades del suelo. Como verán, son un montón de propiedades, ¿sí? Para conocer cómo está el suelo. Después, ahora vamos a ver toda la parte de la degradación del suelo, ¿no? O sea, los cambios en las propiedades. Hasta ahora venimos con cómo estudio el suelo y cómo se dan los suelos naturales que yo tengo. Pero esos suelos naturales pueden cambiar con el manejo, ¿no? Y se puede agotar y degradar el suelo. ¿Y qué es la degradación del suelo? Es el deterioro de las propiedades del suelo, por un uso inadecuado, y que reduce la habilidad para cumplir con sus funciones. Todas esas funciones que vimos, esas 10 funciones, si se degrada el suelo, al cambiar las características, ya empiezan a fallar las funciones, ¿sí? Empiezan a brindar menos servicios. ¿Sí? Por ejemplo, si perdemos porosidad, ya ahí no puede cumplir la función de infiltrar, ¿no? Entonces hay que
tener cuidado con eso. Entonces, ¿y qué puede causar esta degradación? Bueno, esta demanda creciente de alimentos, sumado a que quieren producir commodities como que son bien pagas, entonces producen commodities. No usar rotaciones, porque capaz que buscan hacer el cultivo que se pague mejor, entonces no rotar. Y usar capaz tecnologías inadecuadas para la zona. Hay un montón de tecnologías, lo que pasa es que uno tiene que ver, en función de la zona, cuál es la tecnología más adecuada. Bien, y acá tenemos, por ejemplo, la deforestación, todo esto es deforestación, el desmonte, ¿sí? Ahora todo eso de las quemas, ¿sí? La quema del suelo, la quema, que está como muy discutido el efecto de la quema sobre el suelo, y bueno, y la quema que hace que nos quedemos sin todo la parte, los árboles, ¿no? Todos los bosques. Después acá está monocultivo de soja, sobrepastoreo, o sea, poner más cantidad de animales de los que se banca el suelo, ¿sí? De los que se podría aguantar el suelo. Después, todo lo que es uso de agroquímicos, pero usados en desmedida, ¿sí? Sin hacer un manejo integrado de plagas, ¿no? Sin usar todo el equipo necesario, sin poner las dosis correctas, ¿sí? Utilizando siempre el mismo producto, o sea, todo el mal manejo de los agroquímicos, ¿no? El mal manejo de los envases, todo el paquete del agroquímico. Y después lo que es el corrimiento de la frontera agrícola. ¿Qué es esto? No sé si lo vieron en alguna materia en clima. Hay líneas que nos marcan las precipitaciones. Y esas líneas se han corrido, se han ido más para la zona más seca, ¿no? O sea, la zona de 600. Por debajo de 600 decimos que es seca, se suele tener que regar, ¿sí? Y esta línea se corrió. ¿Sí? Entonces al correrse se empezó a usar toda esta franja, se la empezó a usar. Pero esto es un problema, porque no sabemos qué pasa si se vuelve a correr esa línea para arriba, bueno, es como complejo. No sé si alguno me quería hacer alguna pregunta de esto. ¿Se sabe el motivo por el cual se corren las líneas de lluvia? No, esto es como un cambio, como el cambio climático, ¿no? O sea, las precipitaciones ahora ahí en esa zona llueve más. Pero ¿qué sabés que no es? Viste que la duda del cambio climático es si realmente es cambio climático y va a cambiar de acá a la eternidad, o si son ciclos. Vieron que, bueno, los climatólogos, si vos le preguntaste, dicen, y no sé, para mí es un ciclo. Es un ciclo de 50 años, 10 años, y después volvemos a lo otro. Entonces eso, es como relacionado al cambio climático. Empezó a llover más ahí, y se corrió. Bien. Okay. Uh-huh. Fíjense, acá tenemos lo que es la degradación, esta la podemos ver arriba o en profundidad. Si lo vemos arriba lo llamamos piso de arado, no sé si lo vieron alguna vez, que esto es muy común encontrarlo en esta zona, esto de ver como que se craquela, ¿no? El suelo. Eso es un encostamiento superficial, se pierde porosidad, se plancha el suelo, ¿sí? Eso pasa por falta de materia orgánica, falta de cobertura del suelo. Sí, ahora casi todas las prácticas de manejo son cubrir el suelo. Por ejemplo, en horticultura, ya ahora se recomienda siempre mantener suelos cubiertos. Sea, hasta con papel de diario nos han dicho, ¿no? Pero con paja, con restos de pasto, con compost, o sea, siempre mantener el suelo cubierto, para que no pase esto, ¿no? Y en profundidad, eso se llama costras o encostamiento. Y en profundidad, ¿sí? Se llama piso arado. Esto es por pasar siempre la máquina, ¿no? El disco, la reja, siempre a la misma profundidad, pin, 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 siempre a la misma profundidad. Entonces, si nosotros nos vamos a la profundidad de acción de la maquinaria, vamos a encontrar una capa dura que le damos con el cuchillo y no, esta capa, eso es el piso arado. Y las raíces, ¿no? Si yo tengo una planta ahí arriba, lo que vemos es que en vez de crecer para abajo, si descalzo una planta,
sale hacia los laterales. ¿Sí? Ahí me preguntan B2T, eso es como es como nombrar al suelo, ¿sí? A veces es porque tengo dos horizontes B, o sea, tengo un B, pero eso no les dije, a veces uno puede encontrar no solo un B, sino que cuando hace una descripción puede encontrar dos B distintos, porque por algo cambió, sigue siendo B por contenido de arcilla, por ¿no? los requisitos que piden para hacer B, pero no son iguales, entonces le ponen 2B. Pero también a veces le ponen el 2 porque son suelos poligenéticos, ¿sí? Esto ya es más complejo, pero es un suelo sobre el cual se depositó otro suelo. Entonces, a veces, por eso del 2 puede ser a veces porque es un segundo B o porque es de otro sedimento, ¿no? Yo tengo mi suelo que tiene una ABC, pero vino otro sedimento que se depositó arriba, y entonces se formó como otro suelo arriba, entonces le ponen ese 2 también para diferenciarlo. ¿Sí? Depende de la nomenclatura de ese 2, porque cambió en el último tiempo, entonces a veces era como para decir que hay un segundo B, ¿sí? O a veces esto, que es otro sedimento que se depositó arriba y se llaman suelos poligenéticos. ¿Vieron que viste molisol, alfisol, los nombres esos? Bueno, cuando tengo uno sobre otro, lo llamo poligenético, porque tengo más de un suelo, más de un sedimento, ¿sí? Bueno, entonces vimos degradación. La degradación es cambio en las propiedades, pero el segundo problema que tenemos, que seguro han oído hablar y que dicen evitemos la erosión, es la erosión. La erosión es perder el suelo, o sea, el suelo se nos va, se nos fue, se nos va el suelo, se nos va todo, se nos va la materia orgánica, se nos van los nutrientes, ¿sí? ¿Y quiénes pueden causar erosión? Bueno, el viento y la lluvia, ¿sí? Y el hombre puede ayudar a que esto sea peor, o sea, ya naturalmente, porque hay viento, porque llueve y hay pendiente, el suelo se pierde. Pero si encima el hombre mete la mano mal, o hace prácticas incorrectas, podemos hacer que como esta pérdida se acelere. Y hay prácticas que pueden evitar esta erosión natural, ¿sí? Como que son positivas. Entonces, ¿cómo se dan cuenta ustedes? Acá no se ve mucho la erosión eólica, ¿no? Pero ¿cómo se dan cuenta ustedes que hay erosión eólica? Bueno, podemos ver tormentas de polvo, podemos ver partículas que están saltando, rodando, esa imagen típica del desierto de la planta que va girando, ¿sí? De como erosión, esa es también una imagen típica de erosión eólica. Estas rocas raras que acá no tenemos, sí, pero si vamos por la zona del Valle de la Luna, Talampaya, vamos a ver esas formas, sí, que el viento fue comiendo la roca y le dio esas formas. Si no, otra cosa que se llama pavimento del desierto, es que se nos fue el suelo y quedaron las rocas arriba, ¿sí? Eso pasa si en algún momento van al Valle de la Luna, a la cancha de bochas, van a ver bochitas, que en realidad fue eso, se fue el suelo y quedaron al descubierto rocas. Lo que pasa que en ese caso, por unas características particulares, tuvieron forma redonda y no estas formas raras, ¿no? Pero es así, se nos fue el suelo y nos quedaron las piedras. Y si no esto, nos aparecen arbustos en pedestal, ¿no? Que se ven ahí las raicitas. Esto lo vemos en los dos casos. Y acá tenemos la erosión hídrica, ¿sí? La erosión hídrica, para que haya erosión hídrica necesitamos que haya pendiente y lluvias, ¿sí? Si llueve pero no hay pendiente, lo que tenemos es problema de exceso de agua, el agua no se nos va. Y si encima es arcilloso, peor. Pero si tenemos lluvia y pendiente, tenemos erosión hídrica, o sea, el agua hace que se me vaya al suelo, y se generan estas cosas inmensas, se comen los alambrados, se comen los caminos, y se empieza a desmoronar, y ya hay algunos estados que es como imposible revertirlo, miren acá. ¿Sí? O sea, por eso hay que tratar de cuidarlo para que no siga pasando. ¿Sí? Todo el manejo que uno puede hacer acá, las terrazas, esas famosas terrazas que uno ve en Machu Picchu, bueno, es como hay pendiente, son prácticas que hacen que perdamos menos el suelo. El aportar materia orgánica, el poner, hacer rotaciones de cultivo, ¿sí? Todo eso
hace que uno pierda menos el suelo teniendo pendiente, ¿no? Trabajar, por ejemplo, si les toca ir a Pampa Ondulada o en el colegio tienen que trabajar algo y se nota claramente una pendiente, no trabajar a favor de la pendiente, porque eso hace como que acelere el proceso, entonces hay que cortar la pendiente para trabajar, ¿sí? Como muchas cositas que uno puede tener en cuenta, puede hacer para evitar o disminuir el problema, ¿sí? Acá hay algunas de las cosas, lo que es la siembra directa, el dejar, como decíamos siempre, el suelo cubierto. Cuidado la siembra directa en el arcilloso, capaz que cada tanto hay que darle una movidita, ¿sí? Pero no llegar a la reja y vertedera, que esa es como muy, mueve mucho el pan, trabajar con cincel, con subsolador, como está acá, o sea, como para airear, pero no destruir, en suelos arcillosos, les digo, ¿no? Después de 10 años se encontró compactación. Se encontró compactación del suelo. Entonces, capaz que hay que darle una movida, pero una movida tranquila. En el arenoso, en esa zona pampa arenosa que les dije, ahí es la mejor alternativa, porque ¿se acuerdan que les dije que no retenía nutrientes y el agua se va? Entonces con eso hacemos que se retengan los nutrientes, se retenga el agua. Después rotar, hacer rotaciones. Ustedes en la escuela seguro hicieron alguna huerta, y seguro, como el concepto básico es roten. Hay que rotar. Bueno, lo mismo tendría que ser a gran escala, ¿no? Después uno puede incorporar abonos, incorporar materia orgánica, dejar descansar, ¿no? Para darle tiempo al ciclaje de los nutrientes. Dejar descansar. Si tenemos muchos lotes, dejemos descansar un lote. Esto incorporar, fíjense que se tratan de incorporar leguminosas. Las leguminosas fijan nitrógeno, entonces después también evitamos el tener que agregar nitrógeno, ¿sí? Como que podemos hacer muchas cosas. Fíjense acá les mostraba lo de las terrazas, miren las terrazas de Machu Picchu, o sea, ya hace muchos años que los indios ya sabían cómo trabajar la tierra, ¿no? Eran unos grosos, ya sin haber... Miren, sin estudiar arquitectura, ya sabían cómo tenían que cuidar, ¿no? Bueno, cortinas forestales para lo que es el viento, ¿sí? Fijar médanos, cuando ustedes van a la playa, no sé si vieron, que toda la zona de médanos tiene árboles y plantas, todo eso para que que la arena no se vaya, no siga avanzando y no se vaya, ¿sí? O sea, hay que fijarlo con vegetación. ¿Sí? Y último bloque, ¿cómo conocemos la calidad del suelo? ¿No? ¿Qué es la calidad del suelo? Es esta, es la capacidad del suelo para funcionar dentro de los límites de un ecosistema natural o manejado, ¿sí? Para sostener la productividad, para mejorar la calidad del aire, ¿no? Para poder cumplir todas las funciones que vimos, bueno, esa es la calidad del suelo. Y la calidad del suelo incluye todo lo físico, lo químico y lo biológico. Entonces podemos trabajar con indicadores para conocer el estado de calidad del suelo, ¿sí? Una de las cosas que pueden hacer, o podemos hacer, o pueden hacer ustedes, que es fácil de hacer, que lo pueden hacer ahí en el cole o en casa, es la densidad aparente, ¿sí? Se dice que es por el método del cilindro, pero la densidad es masa sobre volumen. Entonces, teniendo yo un recipiente del cual conozca el volumen, si yo lo puedo enterrar así, le doy con un martillo, lo entierro, lo saco, eso lo peso, lo pongo a secar, lo recomendable sería en estufa, ¿no? Como secarlo en el horno. Lo pongo a secar y después lo vuelvo a pesar, y ahí hago la masa seca sobre el volumen, podemos conocer cuál es la densidad del suelo, ¿sí? Arriba de 1,2, 1,3, 1,4, no depende de la textura, ya podemos decir que los suelos están compactados, ¿no? O sea, la densidad, dentro de las propiedades físicas, la densidad nos permite conocer si el suelo está compactado o no, ¿no? ¿Cuántos poros tiene? Cuanto más chico sea ese número, masa sobre volumen, más poros va a tener. Y esto siempre es de densidad aparente, ¿no? Porque hay otra densidad, que es la densidad real, que esa, para poderla hacer, necesitamos apretar, porque hay que sacarle los poros, ¿sí? Cuando uno saca una muestra de suelo, se lleva todos los poros,
los macros, los mesos, todos los poros. Pero si yo quiero saber la densidad real sin poros de un suelo, eso ya es más difícil de hacer, ni nosotros tenemos en un laboratorio para hacerlo, que se comprime, se aprieta para sacar los poros, y con eso conoces la porosidad real, ¿no? Pero uno puede conocer la densidad aparente, no es muy difícil, como les digo, no necesitan muchos materiales, conociendo el volumen y teniendo algo para secar, lo pueden calcular. Se hacen, seco menos húmedo puede sacar la cantidad de agua que tenía ese suelo, ¿sí? Bien, y con eso también uno puede conocer cuánta agua tiene, ¿sí? Es más, podemos saturar el suelo y después ponerlo a secar, y con eso sabemos todos los poros que hay. ¿Alguna pregunta por ahí que estaba...? Bueno. Bien, cualquier cosa después ahora retomamos preguntas cuando ya, que en un ratito ya termino. Tenemos la resistencia a la penetración, que es otra forma de ver si ese suelo está compactado o no. Venimos con las propiedades físicas por ahora, ¿no? Ver si ese suelo está compactado o no. Se suele usar este aparato, ¿sí? Que es un penetrómetro, ¿sí? Que acá está en funcionamiento. Yo después le paso a Ricardo, si quiere, los videitos de YouTube de estos equipos funcionando, por si quieren Dale, verlos en dale, funcionamiento. pasámelos que yo se los paso. Otra cosa que podemos ver es la infiltración. Esto también, ven todo lo que tiene acá, es que tengo un video en YouTube, pero que lo que hace es que el agua, ¿no? Es un tubo de acrílico graduado, y uno pone agua ahí. Y acá hay una membrana porosa. Entonces lo que hacen es, dejan bajar el agua, y el agua infiltra. Y uno mide, se fija cuánto baja en cuánto tiempo, ¿sí? Acá estamos midiendo infiltración en un ensayo en un cultivo de tomate. Y acá midiendo distintas profundidades, ¿no? Y después, otra propiedad física que se puede hacer, que también pueden hacer, la verdad, en el laboratorio, porque tiene insumos que no son tóxicos, que es la estabilidad, ¿sí? Van a necesitar un tamiz, ¿no? Y después agua y alcohol. ¿Sí? Que es conocer la estabilidad de agregado, es ver un agregadito de suelo de una X tamaño, si yo lo someto a distintas fuerzas, si se la banca o no se la banca, ¿no? Vamos a lo que pasa, se la banca o no se la banca, y en función de el suelo que más se la banca, menos se va a romper, ¿sí? Más materia orgánica, más estructura tiene. Esto es fácil, o sea, uno con el agregado lo pone en agua, o lo pone en alcohol, y lo pasa después, lo deja un cierto tiempo, ¿no? Como en una batea con agua, lo deja un cierto tiempo, y después lo pasa por alcohol y lo seca. Después de secarlo lo tamiza y lo pesa, y con eso ya uno puede conocer, y es bastante, estamos trabajando con uno de los chicos en estabilidad de suelos hortícolas, y no nos da diferencia el carbono. A ver, les cuento, es un ensayo de suelos hortícolas, agroecológicos tradicionales, a campo y bajo cubierta, ¿no? Esos son los ensayos. Y lo que vimos es que lo químico no cambió mucho con el manejo del agroecológico el cambio ¿no? De tradicional agroecológico. Pero sí se empieza a ver estos cambios físicos. Y el que más se vio es la estabilidad. O sea, ya la estabilidad empieza a tomar diferencias entre el agroecológico y el tradicional, ¿sí? Entonces, como que engloba varias cosas. La estabilidad es un buen parámetro en corto plazo para ver cambios, debido a cambios en el manejo, ¿no? A una práctica. Y después tenemos las propiedades químicas, que puede ser desde medir un nutriente, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, o un micronutriente, medir la materia orgánica o el carbono orgánico, ¿sí? En realidad uno suele determinar primero el carbono y después lo multiplica para obtener la materia orgánica, la conductividad, el pH, ¿sí? Podemos medir también el sodio, el aluminio, la capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Todos los cationes que hay ahí. Y después tenemos las propiedades biológicas. Las propiedades biológicas están poco estudiadas, menos estudiadas, ¿sí?
lo que nosotros hacemos, y es lo más fácil de hacer, es la respiración, ¿sí? La respiración así basal. Ponemos los bichos, una muestra de suelo y un tubito que capta el dióxido de carbono y medimos cuánto respiró eso, ¿no? Cerrado en una heladera oscura, y medimos cuánto respiró. Otra forma es agregarle un sustrato y ver cuánto respira eso. Y otra forma es elegir una enzima. Entonces, cuando elegir, por ejemplo, una enzima y ver si está activa o no. Por ejemplo, la celulasa. Si la celulasa está activa, quiere decir que se está degradando celulosa, porque la celulasa es la que degrada la celulosa, ¿no? O la hemicelulosa. Y esto quiere decir que se está degradando la materia orgánica, ¿no? Entonces uno puede elegir una enzima y ver si esa enzima está o no funcionando. O si no, podemos elegir buscar algún microorganismo, hacer ADN, eso es como lo más. Eso lo está haciendo después Bárbara en la segunda charla. Ella está trabajando en UBA y está junto con los chicos de UBA y está midiendo ADN, que eso nos permite ver, bueno, qué microorganismo es. También biológico uno puede medir, que está muy de moda ahora, que se está empezando a medir, todo lo que son residuos de antibióticos, ¿no? Eso también uno lo puede. O si no, ver la actividad o no de algún microorganismo, ¿no? Por ejemplo, en el nitrógeno, para que pase de materia orgánica a nitrógeno, se tiene que dar la nitrificación. Y ahí hay unos microorganismos, unas bacterias específicas de eso. Bueno, uno puede llegar a ver si esas bacterias están o no, para ver si se está dando ese proceso, ¿sí? Y lo que sí hemos encontrado que hay mucha más actividad biológica en los suelos sin trabajar, en esta zona hortícola que yo les contaba, hay más actividad. Y en uno que vamos a presentar ahora en la jornada de conservación, que después le voy a mandar al profe para que si los quiere invitar, si alguno quiere conocer un poco del suelo, son videos, es libre, se van a publicar unos ciertos videos, y encontramos que el agregar, por ejemplo, contenido ruminal, lo más común es agregar cama de pollo, pero nosotros estuvimos probando con agregar contenido ruminal, o sea, abrimos el rumen, eso se tira, todo lo que hay de un frigorífico, junto a todo eso, y se pone a compostar, y el aplicar este rumen aumentó la actividad biológica del suelo, ¿sí? Aún después de estar 4 meses inactivo, ¿no? Porque estuvo el cultivo, y el cultivo de tomate lo dejamos, y a los 3-4 meses fuimos, donde quedaban solo unas plantitas aromáticas y malezas, ¿no? Y siguió teniendo más actividad biológica esos suelos que tienen agregado de contenido ruminal. Y lo último, me despido, es esta imagen, ¿no? Y pensemos en esto. Todo lo que tenemos arriba del suelo, esa plantita que creció ahí, va a depender de un montón de cosas que pasa abajo. Y les dejo entonces la tarea para ir ya presentándolos para más adelante, para ver esta película o una especie de documental, ¿sí? Ves al suelo, Kiss the Ground, que está en Netflix, donde toca mucho el tema de esto de la captura del carbono, y el carbono en el suelo y la parte biológica del suelo, que es, bueno, el próximo tema. Muchísimas gracias, Ana. De nada, un placer.